Esta presentación es un resumen de la ponencia que impartí dentro del curso Formación en competencias básicas en primaria y secundaria, implementado por el CEFIE de Valladolid en octubre y noviembre de 2012. Bueno, voy a articular mi intervención en torno a tres ejes. El primero, una breve noción de qué son competencias, por qué trabajar por competencias, qué entendemos por este modelo de trabajo. El segundo punto va a ser un conjunto de estrategias y recursos, tanto empleando las TIC como las formas y fórmulas de trabajo cooperativo, que desarrollen las competencias básicas. Para no quedarnos simplemente en un enunciado de tipo catálogo, ¿no?, de distintas propuestas aisladas, descontextualizadas, etcétera, a continuación voy a tratar de enmarcar estas propuestas dentro de un modelo de trabajo que espero que sea extrapolable para los distintos niveles educativos, áreas de conocimiento, etcétera. Y por último, vamos a prestar atención a, en función de este modelo, qué y cómo evaluar de las competencias, qué y cómo evaluar también por competencias. Por tanto, vamos a partir de una visión simplemente conceptual para concretarlo en actividades, metodología y culminarlo en formas de evaluación. Respecto a la pregunta ¿por qué trabajar por competencias?, podríamos aludir a una triple índole de justificaciones. La primera sería desde el punto de vista cognitivo. A partir de las teorías como el constructivismo, de Ausubel, o las teorías de aprendizaje social de Vygotsky, etc., podríamos hacer una reflexión para tratar de aquilatar exactamente qué es lo que aportan las competencias como modelo de aprendizaje, ¿no? Resumiendo muy mucho y también muy mal, podríamos decir que cualquier proceso de aprendizaje pasa por las siguientes fases. La primera, el experimentar un dilema cognitivo, es decir, comprobar, contrastar las ideas previas, los preconceptos previos con un determinado problema para ver que no somos capaces de solucionarlo. Eso es a lo que, en primer lugar, debemos de prestar atención cuando estamos empezando cualquier tipo de proceso de aprendizaje, generar este dilema cognitivo, romper las ideas previas de los alumnos. Si no es así, ningún alumno, vamos a decirlo de esta manera, gratuitamente va a renunciar a su visión de la realidad y va a experimentar ese vacío, ese resulta que no sé, resulta que creía pero no sé, no tengo explicación, porque evidentemente los preconceptos pueden ser erróneos, pero todos tenemos necesidad de interpretar la realidad, interpretar el mundo, lo que pasa a nuestro alrededor, etc. Ese es el primer paso entonces en cualquier forma y fórmula de aprendizaje. El segundo paso es recibir una información que sea de suficiente calidad, pero al mismo tiempo que pueda completar esos huecos, esas fallas que presentaban estos esquemas de conocimiento iniciales, ¿no? Esa información, cuando se ha integrado adecuadamente, cuando se ha asumido de forma significativa, y vamos a recordar aquí que yo puedo aprender, pero no me aprenden, es una acción totalmente intransitiva, ¿no? No me aprenden, nadie me aprende, yo aprendo. Digo que cuando, fruto de este protagonismo, integro significativa, relevantemente esta información con las ideas previas que ya tenía, reconstruyo estos esquemas de una forma perfectiva. Y si todo ha ido bien, incluso seré capaz de generalizar este proceso. Es decir, el proceso que me llevó a aprender, pues qué sé yo, el sistema digestivo de un mamífero, posiblemente lo pueda aplicar también a cualquier otro sistema de alimentación de una planta, de otro animal que no sea mamífero, etc. O todavía más allá, si el proceso ha sido de suficiente conciencia metacognitiva, es decir, si he reflexionado bien sobre qué pasos he dado para buscar información selectiva, adecuada, etcétera, integrarla con lo que ya sabía, sacar conclusiones, verificar mis hipótesis, etcétera, todo el proceso de aprendizaje lo podré extrapolar hacia nuevos campos. Ahí hablamos ya de un aprendizaje de calidad. Bueno, y evidentemente eso es lo que reproduce el trabajo por competencias. Es decir, un proceso en el que el alumno se enfrenta a la resolución de tareas, de problemas, en el que el alumno
también reflexiona sobre cómo lo ha resuelto, qué problemas, dificultades ha experimentado, etc. Además, y posiblemente no somos conscientes de ello, estamos experimentando una nueva relación con la información, en la llamada sociedad de la información. Es decir, eh, sería un poco pretencioso por mi parte intentar explicar mejor que una infografía, un vídeo o simplemente un canal especializado en ciencias de la naturaleza el funcionamiento de un volcán. Por tanto, de la misma manera, es incluso desaprovechar mi potencial como profesor, el que mi nuevo rol o mi rol sea simplemente instituirme en otro canal de información añadido a los ya disponibles, ¿no? Ese no es el papel del profesor en el modelo competencial. Y sin embargo, a pesar de esta gran abundancia de información, sí existen nuevas necesidades. Vamos a señalar algunas de ellas referidas a la sociedad de la información, ya que hemos empleado este término. Por ejemplo, existe una auténtica diabetes informativa, más información que la que el alumno puede consultar. Si yo mando a hacer un trabajo de la guerra civil, aparece en Google, tecleando este término, un corpus de 3.080.000 páginas. ¿Qué hace el alumno ante eso? Mira todas, mira la primera, que siempre será Wikipedia, mira páginas que posiblemente contengan toxoinformación, información deliberadamente tóxica, pues qué sé yo, de algún partido extremista o simplemente de una persona poco documentada o indocumentada directamente. Claro, esto entonces crea nuevos retos. El fundamental es el trabajar la competencia para manejar información, hacer ver al alumno que no toda la información es válida, adecuada para la tarea que estamos desarrollando, etc. Por ejemplo, hacerle contrastar información de unas fuentes con otras en Internet, verificar la autoría, quién es el autor, qué credibilidad puede ofrecer, qué otras fuentes, otras opiniones circulan. En definitiva, saber trabajar de una manera más racional y más eficiente con la información, porque si no, la información es contraproducente. El exceso de información, la información no válida, tóxica, etcétera, es no solo no ayuda, sino un gran problema para el aprendizaje. Por otro lado, también hay que pensar que tenemos que apostar por un aprendizaje al medio y a largo plazo. Te voy a decir un aprendizaje para toda la vida. La validez de lo que el alumno conozca hoy, pues sabemos todos que es efímera. Vivimos en un mundo donde las disciplinas se desarrollan a una gran velocidad y por tanto más vale, más efectivo le va a resultar a ese alumno el prepararle para aprender por sí mismo que darle una determinada información, por muy válida que sea en el momento actual, ¿no? No deja de ser algo limitado en el tiempo y de efectos también limitados, mientras que lo otro, enseñarle a trabajar con información, no solo ya a filtrarla, recibirla, integrarla, sino también a producir información, comunicar información gráfica, infográfica, audiovisualmente, es una prioridad hoy en día. Bueno, simplemente el tener alguna estrategia, yo qué sé, una bitácora de búsqueda de información para ver qué páginas se han consultado ya, qué tipo de fuentes, qué información corresponde a cada fuente, de las que vamos a integrar luego en un trabajo, en una respuesta, es ya darle herramientas para trabajar a esa persona en esa nueva sociedad de la información con sus retos. También tenemos retos de tipo valorativo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un cierto tecno-narcisismo, una valoración tal vez desmedida o incluso un abuso de las nuevas tecnologías en contextos de banalización. Haríamos un gran servicio a nuestros alumnos si por una vez les hacemos que utilicen las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información y la comunicación, fuera de usos banalizantes, yo que sé, ortográficamente con una cierta corrección, sin abreviaturas, sin coloquialismos. A veces tenemos este problema, mandas a hacer un trabajo y te aparecen el mismo tipo de expresiones que si fuera un mensaje privado con SMS, ¿no? Por tanto, tenemos un nuevo marco de actuación. Tampoco el profesor se tiene que sentir en este nuevo marco ninguneado, ni tiene que pensar que su rol es irrelevante. Todo lo contrario, lo que estoy diciendo es que su rol es fundamental, porque él sí está capacitado para
filtrar la validez de esa información, para crear escenarios enriquecidos, nutridos de todos estos media, de todas estas posibilidades que nos brinda Internet, para fomentar un aprendizaje eficaz, un aprendizaje de gran calidad, pero al mismo tiempo muy centrado en los procesos, en el propio proceso de cómo aprender, de cómo he aprendido. Entonces, evidentemente, el nuevo marco de la sociedad de la información lo que hace absolutamente absurdo es ese tipo de trabajos de hazme una biografía de Isabel I, porque claro, eso al alumno le supondrá simplemente acarrear información, y aquí evidentemente dispone de toneladas de ella, y evacuarla, podríamos decir, de una manera superficial. Hay una anécdota graciosa, un trabajo de un alumno que decía, como apuntaba en mi anterior libro, dan ganas de felicitarle, ¿no? Porque este debe ser su segundo libro o su tercero. Bueno, motivos también de tipo epistemológicos, y aquí pues vamos a ser también bastante claros, ¿no? Las disciplinas no son campos de conocimiento cerrados. Yo soy profesor de historia, pero lo que digo lo puedo suscribir para cualquier otro área de conocimiento. La historia no está ya hecha, no está ya empaquetada y lista para ser estudiada. Es un proceso dialógico, en permanente construcción, revisión, enriquecimiento, etcétera. Digo que lo mismo vale para las matemáticas. Y si no, pensemos en las matemáticas de los años 80 y sus diagramas de Venn, ¿dónde están hoy en día, ¿no? Ese planteamiento, ese enfoque de las matemáticas. Al respecto, habría que decir que los libros de texto, y lo mismo vale para cuando nos remitimos a un PDF que hemos sacado de internet o que hemos construido, no dejan de ser una forma de falsear la verdadera naturaleza de la construcción del conocimiento epistemológico. No le ponemos en contacto al alumno con un señor que tiene fuentes primarias, por ejemplo en el caso de la geografía, de la historia, etcétera, o de la filosofía, y trata a partir de ellas de establecer hipótesis que más o menos sean coherentes con dichas fuentes, sean coherentes con acontecimientos, etcétera. Tendríamos que transformar la clase, y eso ya es trabajar por competencias, en un taller de construcción, de historia, de matemáticas, de filosofía, de literatura, etcétera, etcétera. Y no en una especie de, no sé cómo calificarlo, pero de guía de teléfonos ya dispuesta a ser aprendida y metabolizada. Y ya está. Y por ser también sinceros y apuntar a las cosas llamándolas por su nombre, habría que decir que, por lo menos esa es mi experiencia, es notablemente hipócrita ese esquema que aplicamos según el cual el alumno estudia, se presenta un examen, saca un 7, yo sé que dentro de 15 días no va a saber la mitad de las cosas que el día del examen sí, el alumno también lo sabe, pero ambos nos callamos, miramos para otro lado y damos por bueno ese modelo cognitivo y ese modelo epistemológico. Es sumamente absurdo. Por tanto, no sé si plantearlo desde el punto de vista positivo. Cualquier cosa que hagamos, por errática que sea, va a ser mejor que eso. Así que merece la pena intentar otras cosas, ¿no? Bueno, también hay que pensar, y luego lo reflexionaremos, sobre cuál es el modelo de trabajo habitual que nos propone el libro de texto, que evidentemente no es un trabajo competencial y no es por denostar todos los libros de texto y el esfuerzo de sus autores, etcétera. Yo mismo he hecho algunos libros de texto, sino simplemente por señalar sus limitaciones. Es que el libro de texto no conoce a mis alumnos, por tanto no puede contextualizar sus modelos de aprendizaje en mis alumnos. Lo hace pues pensando en una especie de alumno hipotético medio que tal vez ni siquiera exista, y además no puede saber qué recursos son los que tengo yo a disposición de los alumnos. Si tengo, qué sé yo, una exposición de la Caixa sobre los íberos, y por tanto ahí tengo un gran filón de aprendizaje, ¿no? No, ese libro está empaquetado previamente, es estático, poco flexible, es decir, todo lo contrario al sistema educativo español, que tiene una gran flexibilidad curricular. No me dan ni siquiera las unidades didácticas que tengo que desarrollar, sino un marco general precisamente para permitir esta personalización. Bueno, todo eso nos vuelve a apuntar también a trabajar, a la necesidad de trabajar por competencias. Hay muchas otras necesidades, por ejemplo, personales. Vivimos en la sociedad del ocio, tenemos mucho tiempo libre,
tal vez dicho esto en estos momentos actuales de crisis y de prolongación de la edad de jubilación parezca casi provocativo, pero vivimos en una sociedad en la que hay un gran periodo de nuestra vida, desde la jubilación hasta la edad media de fallecimiento, en donde pues tenemos un gran segmento de ocio por delante, un gran segmento de ocio que rellenar. O trabajamos para el ocio, y existe una competencia como la cultural y artística que apunta en esta línea, o no estamos formando a las personas para el conjunto y la realidad de sus vidas, solo tal vez para cuestiones indirectamente relacionadas con el campo profesional, pero no con sus verdaderas necesidades personales. O yo que sé, vivimos en una sociedad bastante tendente a las relaciones superfluas o incluso al aislamiento. Entonces, el trabajar las relaciones interpersonales, y eso también forma parte de la esencia del trabajo por competencias, es una necesidad personal emergente, indiscutible, ¿no? También tenemos muchas necesidades profesionales. En Estados Unidos hay un término que definen los sociólogos, allí son muy predispuestos a etiquetarlo todo, que traducido sería algo así como el currito tecnificado. Qué sé yo, el señor que trabaja en un servicio de mensajería, pero que se tiene que conectar a una base de datos, mirar también en un GPS por qué ruta va a ahorrar más tiempo, por qué puente de los dos tiene que pasar para evitar atascos, consultar en una base de datos pedidos próximos, pedidos más urgentes, etcétera, etcétera, interactuar con otras personas. En definitiva, el trabajo en equipo, lógicamente, desde el punto de vista profesional, indiscutiblemente es una necesidad. Ningún investigador es capaz, con el nivel actual de requerimientos, de sofisticación que tiene la ciencia, de producir por sí solo nada, si no es en el marco de un trabajo de equipo y a veces pues necesitará negociar con otros investigadores, con otras personas, etcétera. Por tanto, necesidades personales, necesidades profesionales. Me parece que es también un poco hipócrita, sabiendo que tal vez un 30% de mis alumnos lleguen a la universidad y puede que solo un 1 por 1000 sea historiador, mirar para otro lado, ¿no? Y no tratar a partir del área de conocimiento de historia o de cualquiera de las demás de cualificar a esos alumnos que el día de mañana, pues qué sé yo, a lo mejor van a trabajar al Telepizza, pero necesitan una cierta competencia digital y una cierta capacidad de leer las instrucciones de una máquina, ¿no? Y eso también es competencia de manejo de información. Eso también es competencia en información. Bueno, todas estas necesidades, todas estas razones avalan el trabajo por competencias. Ahora bien, también tenemos que reflexionar sobre la evaluación por competencias, cómo las estamos evaluando, a veces de una manera totalmente en el borde de la legalidad, casi, ¿no? Asistimos a escenas tan surrealistas como la siguiente. En una junta de evaluación llega la hora de evaluar la competencia, qué sé yo, matemática del alumno Juan Pérez y 10 pares de ojos se vuelven hacia el profesor de matemáticas. Eso es justo lo contrario a la competencia matemática. La competencia matemática tiene que implementarse, desarrollarse, verificarse en todas las áreas de conocimiento. En historia, pues qué sé yo, interpretando un gráfico, sabiendo sacar los datos de un climograma, construyendo una pirámide a mano, con una hoja de cálculo tipo Excel o como sea, pero bueno, sabiendo interpretar la información matemática, gráfica, estadística, sabiendo hacer previsiones. Eso es competencia matemática en ciencias sociales. El que las matemáticas de matemáticas, la asignatura, las domine muy bien, no significa que lo sepa hacer en un climograma, en una pirámide, en un gráfico, en el máximo de Pareto o yo que sé en qué otro modelo que tenga una cierta base, un sustento matemático. Llega la hora, por cierto, de evaluar la competencia social y ciudadana y al principio pues es jocoso, ¿no? Porque hay cierta dispersión. Todos los profesores de la anterior hipótesis van mirando a un lado o a otro hasta que al final ya por asociación de ideas dicen, ah sí, el de sociales evalúa muy bien la competencia social y ciudadana. Bueno, puestos a parodiar, ¿qué pasa? En matemáticas no necesita
saber trabajar de una manera no autista, de una manera colaborativa o qué? ¿O solo necesita tener este tipo de habilidades interpersonales en ciencias sociales, en geografía y en historia? Y luego también, evidentemente, hay que ver cómo se articulan las competencias y las asignaturas. Es decir, si realmente en todas las asignaturas, áreas de conocimiento, se están evaluando y trabajando todas las competencias, o solo pretendemos evaluarlas a posteriori, sin haberlas antes tenido en cuenta. Por tanto, nos lleva a otra reflexión. Podemos evaluar por competencias sin cambiar el conjunto de la metodología. Es decir, puedo exigir al alumno que tenga competencia digital, qué sé yo, en manejar bien recursos de Internet, sin antes haberlo verificado en cada una de las áreas de conocimiento y de manera suficiente. Es como si le pidiese hacer ecuaciones sin haberlas hecho en clase, ¿no? Podemos desligar la evaluación del desarrollo del conjunto de las clases. Por eso, en esa especie de imagen en reflejo, pongo que la metodología y la evaluación tienen que ser, bueno, pues esas piezas que anclen, esas piezas dentadas que encajen bien, ¿no? Lo contrario es, no sé, falsear radicalmente la esencia del modelo. Y luego también me querría preguntar, como un a priori, si un examen, entendámoslo así, tradicional, de una hora, un bolígrafo y un papel en blanco, evalúa realmente las competencias. Porque me pregunto, ¿el examen evalúa la competencia, qué sé yo, comunicativa y dentro de esta la oral, la subcompetencia oral? No, ¿no? Habitualmente no, ese examen al que me he referido antes no. El trabajo interpersonal, hombre, a no ser que el alumno esté copiando, pues no está trabajando cooperativamente. El examen se está aplicando a situaciones de uso real, qué sé yo, pues voy a un señor y intento sacar una determinada información, intento hacerle, qué sé yo, una entrevista, cualquier otro tipo de interacción. Pues habitualmente tampoco el examen lo hace, ¿no? Formula propuestas de investigación, el alumno verifica hipótesis, generaliza lo aprendido hacia otros contextos. Esa es la esencia de un aprendizaje significativo. Un aprendizaje es significativo si se puede aplicar a otras condiciones distintas a aquellas en las que se ha experimentado, es decir, si es generalizable. Por tanto, y ahí en ese espejo lo podemos ver invertido, la verdadera definición de competencia sería esta: allí donde se formula un aprendizaje en un contexto de uso real, en un contexto de verificación real o realista, es decir, similar, que emule a las condiciones de la realidad. Sé que en todo este proceso experimentamos no poca resistencia. Claro, uno, por ejemplo, en bachillerato trabaja con toda la buena intención del mundo atendiendo a las competencias, aunque según el currículo no son obligatorias, porque esta es la justificación que se dio. Como no es un nivel obligatorio, pues no se pueden pedir competencias básicas. Es un poco absurdo. En secundaria sí hay competencias, aunque sean básicas. En la FP sí hay competencias, en este caso profesionalizantes, en la universidad también, y resulta que en bachillerato no. Bueno, es un argumento que es bastante más que discutible, pero en todo caso, uno puede, porque es una decisión metodológica en bachillerato, trabajar por competencias y de repente sabe que al final, ¿qué se encuentra? Las PAU en donde evidentemente tampoco se evalúan las competencias, por lo que indicaba antes, ¿no? O cualquier otro tipo de prueba similar. Y claro, ya habíamos hablado antes del mal encaje que tiene el libro de texto con este modelo. Si apostamos por un libro de texto, evidentemente esa gran inversión, esa onerosa inversión, pues tiene que servir para algo. Yo me atrevería a decir que los libros de texto, tampoco hay que demonizarlos, no están mal, pero yo particularmente no pondría un libro de texto, pondría 5 o 7 libros de texto de cada área de conocimiento. Me refiero que estén allí, que se puedan consultar, igual que uno va a la biblioteca y consulta un libro, ¿no? No estoy diciendo que cada alumno tenga 7, sino que en ese colegio, instituto, universidad, etcétera, existan manuales distintos para poder hasta incluso comparar. Fíjate lo que dice este, que es el único que lo señala de los 7 que he consultado. O en cambio aquí lo plantea desde esta otra perspectiva. Y claro, exigiría también trabajar por competencias, coordinar áreas de conocimiento. Me refiero a coordinar programaciones, porque ahora veremos algún ejemplo, pero cuando trabajamos en un aprendizaje basado en problemas, pues hay parte de nuestro trabajo que toca otras áreas colindantes, qué sé yo, ciencias de la naturaleza, o yo qué sé, matemáticas, una parte matemática,
etcétera. Y sin embargo, el modelo está pensado, el modelo de trabajo que tenemos está pensado para trabajar de una manera sumamente compartimentalizada, ¿no? Bueno, ahí tenemos una gran dificultad, una gran eh, resistencia. Ahora bien, frente a estas resistencias y otras muchas, por ejemplo, los padres no siempre van a entender que un trabajo de campo no es ir a hacer una excursión lúdica, sino es una forma de aprendizaje. Bueno, pues decía que frente a todas estas resistencias también tenemos muchas capacidades de resistasia, es decir, de acomodarnos, de, en cierto sentido, buscar un equilibrio o resiliencias, ¿no? Crecernos ante las dificultades. Como decía antes, en todo caso, merece la pena intentarlo y no estaremos haciendo nada que no nos corresponda. El rock nos dice, entre nuestras obligaciones explícitas, que una de ellas es el innovar, es el investigar. Bueno, pues trabajar por competencias es una buena oportunidad para precisamente esto. En definitiva, con esto terminaríamos esta primera parte de la reflexión. Evaluar, cualquier fórmula de evaluación tiene que servir para certificar que se cumple en los currícula, el conjunto de los currículos. Y por tanto, si un elemento de los currícula son las competencias, si no lo hacemos, si no evaluamos las competencias, no estaremos realmente evaluando el conjunto del sistema. Termino con esta imagen, está sacada de internet, pero es un caso real, ¿no? Un profesor que pone problema 3, hallar X, pone un triángulo rectángulo y el alumno, pues efectivamente halló X, la rodeó con un círculo, incluso puso aquí está. Bueno, esto en lugar de como una anécdota, vamos a tomarlo como una categoría. ¿No se parece un poco este modelo de procesamiento de información al que vehiculamos en nuestras clases? Es decir, simplemente el modelo de trabajo es, ya hemos terminado esta página, pues ahora vamos a ver qué actividades nos propone. Las actividades son, busca la información, entre paréntesis, que está en la página 15 y ponla en otro sitio. Bueno, esto es lo que hace el alumno, busca la información y dice, aquí está la información. Eso es lo que hace también el alumno cuando, con toda la buena intención del mundo, le decimos, hazme un trabajo de Isabel la Católica y coge información y la pone señalando, como decía en mi anterior libro, etcétera, etcétera. Por tanto, estamos hablando no ya de un complemento de nuestra programación, las competencias, sino de su elemento central, podríamos decir. Estamos hablando de algo mucho más importante, como es el modelo de trabajo. Bueno, y entonces como síntesis, pues me voy a permitir, aunque posiblemente estamos ya a hitos de tantas definiciones de competencias, hacer una propia, que sea el reflejo de todo lo que hemos dicho. Para eso y para no ser muy pesado, pues simplemente voy a hacer una pequeña imagen, una metáfora, tal vez podríamos decir. Lo que estoy dibujando aquí es a un jugador de balonmano, uno en concreto, que se llamaba, porque ya está retirado, Talan Dusedayev, del que se decía que es el mejor jugador de balonmano de toda la historia, pero a continuación se añadía rápidamente, y sin embargo no es el más rápido, no es el que más salta, el que más coordinación tiene, el que más timing. Entonces, ¿por qué era el mejor jugador del mundo? Bueno, pues porque él era capaz de intervenir eficazmente, podríamos decir, además cuando hacía falta. Es decir, él no solo lo hacía de cara a la galería, que sea en un entrenamiento, no, 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 en la realidad, aplicado a resolver problemas, problemas reales, podríamos decir, aplicado a contextos de verificación muy próximos a la realidad o de verificación real. Por tanto, no se trata simplemente de ese saber académico que solo vale para dentro de las cuatro paredes de mi aula, sino vale para ser eficaz en la realidad. Si a todo esto le damos un talante un poco más cognitivo, podríamos decir, es capaz de movilizar y de una manera más globalizada conceptos, procedimientos, habilidades, actitudes, incluso podríamos decir, hasta es una persona que se sabe buscar la vida. Eso también forma parte de las competencias. No sabe mucho de meteorología, pero oye, el tío ha ido, le ha preguntado a un vecino suyo del segundo B, que es catedrático de geografía física, y ha sacado la información, ha resuelto la tarea. Eso también forma parte de las competencias. Ese tipo incluso de habilidades
más aparentemente, pues no sé, de carácter, ser avispado, ser hábil, tener don de gentes, todo eso forma parte de esa eficacia que es hacia lo que tiende este modelo, que evidentemente está relacionado, como decía antes, con la teoría de las inteligencias múltiples y muchas otras teorías cognitivas. Y para no quedarnos en la pura retórica, pues oye, vamos a poner un ejemplo que tenga que ver con la capacidad metacognitiva, esta capacidad de reflexionar sobre cómo se ha aprendido, que esta capacidad sí es generalizable, sí se puede aplicar a seguir aprendiendo, podríamos decir sí es extrapolable. Bueno, y digo, vamos a ver un ejemplo de trabajo de esta capacidad metacognitiva muy específico, a partir de cómo emplear la evaluación, uno de estos elementos, ¿no?, del proceso de aprendizaje, para aprender. Eso que tantas veces se nos llena la boca de la evaluación tiene que tener una función también de aprendizaje o tiene que formar parte, decimos, del proceso de aprendizaje. Vamos a verlo en las matrices de rúbrica. Esto no es nada, simplemente es una idea, quiere decir, una idea mínima, un recurso mínimo. Una matriz de rúbrica es, como se muestra en esta imagen, un conjunto de indicadores, lo que está a la izquierda en amarillo, lo que nosotros llamaríamos criterios de evaluación, y un conjunto de indicadores de cumplimiento. De ahí viene la palabra rúbrica, ¿no?, la huella que deja lo que en su caso el alumno haga. Vamos a suponer que le vamos a pedir en el examen un comentario de texto, esa matriz de rúbrica es del Estatuto de Bayona, y antes del examen o antes del trabajo que el alumno tiene que formular, le damos esta indicación, en donde, por ejemplo, le decimos, describe las aportaciones de los afrancesados españoles. Hay 4 posibilidades. No distingue las aportaciones de la Junta de Bayona. 1. No matiza correctamente sobre la pluralidad de tendencias dentro de los afrancesados. Entonces, 2. No está del todo bien. Si en cambio describe correctamente las distintas tendencias entre los afrancesados, absolutistas, teocráticos, realistas, moderados y liberales, 3. Si además de lo anterior describe las actitudes y puntos de vista de cada grupo en la Junta de Bayona y la razón de su convocatoria, 4. Me refiero con esto. El alumno no siempre tiene por qué tener previamente formado un concepto real de qué esperamos de sus trabajos. No sé, si yo le mando a hacer un trabajo sobre la guerra civil, tal vez piense que lo que quiero es que ponga lo que pasó un año, un mes y cada día y solo las batallas. No, a lo mejor nuestros esquemas previos de cómo afrontar un trabajo son muy distintos y además hay que tener en cuenta que sobre todo hasta los 17, 18 años no tiene un pensamiento plenamente abstracto. Si a mí me mandas a hacer un trabajo, qué sé yo, de física cuántica, aunque no tenga ni idea, pero más o menos puedo entender qué es lo que me estás pidiendo, qué es lo que se valora, no sé, puedo estructurar ese trabajo y si además tengo buena información, vete a saber, lo mismo lo saco adelante con cierta dignidad. Pero un alumno no, porque no sabe qué esperas de él. Fijaos qué errores cometemos, no sé, por ejemplo, cuando le pedimos un examen y nunca le damos un examen de 10. Pero dame un ejemplo de un examen de 10. Escríbeme tú como profesor siendo realista, o sea, no poniéndome 17 hojas, sino en el tiempo y en el papel que tú me das a mí para resolver un examen 10. Y además explícame por qué. Fíjate, aquí hablé de esto por este motivo y dejé los ejemplos o solo los puse entre paréntesis. Prioricé tal aspecto. Enséñame cómo se hace un examen. Esto es, enséñame cómo se hace un trabajo, qué esperas, qué puede pasar. Si hago tal, saco un 1, si hago tal, saco un 3, si hago cual, saco un 4. Esto, antes de hacer el trabajo, es una guía, es una orientación. Y aquí sí la evaluación, porque esto también evidentemente sirve para el profesor, para poner una determinada nota, siendo objetivo, no dejándose contagiar por el efecto halo, siendo riguroso. Bueno, pues aparte de ser un instrumento de evaluación, puede ser también un instrumento de aprendizaje. Y ahí sí estamos implementando la metacognición. Bueno, hay una herramienta que se llama Rubistar, una herramienta de Internet que ayuda, no es que te cree las matrices de rúbrica, pero ayuda a la parte más mecánica de crear ese tipo de tablas. No estoy diciendo que todos los trabajos de los alumnos tengan que pasar por matrices de rúbrica, sino lo que estoy diciendo es que la matriz de rúbrica, algunas matrices de rúbrica, serán suficientes como para que aprenda qué calidades
y digo aquí calidades y cualidades, tiene que tener un determinado trabajo para que tú le pongas un 10 o cuáles otras para que tú le pongas un 0, el 1 y el 4 de nuestra matriz. Bueno, por tanto, era solo un ejemplo, pero quería mostrar cómo a partir de un hecho cotidiano como es la evaluación, planteándolo de una manera suficientemente competencial, podemos ser capaces de producir un aprendizaje muchísimo más de gran calidad, muchísimo más generalizable. Porque ya no es que el alumno con esa matriz del Estatuto de Bayona solo sepa qué espero del Estatuto de Bayona. Cuando tenga varias, sabrá qué espero de casi cualquier situación de aprendizaje, de casi cualquier tema, o llámalo como quieras. Bueno, la segunda parte de la intervención, como antes anticipaba, está centrada en algunas propuestas concretas. No pretenden ser más que, de momento, igual que la matriz rúbrica, pequeños indicios, ¿no?, de cómo trabajar por competencias. Actividades que en sí mismo son competenciales o se prestan a un trabajo competencial. Y voy a empezar hablando del aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas consiste en que el alumno aprende, pero de una manera, no sé cómo decir, realista, aplicado a la resolución de un problema en buena medida extrapolado de la realidad, un problema que pudiese, al menos hipotéticamente, ser real. Por tanto, aprende con una finalidad y aprende con una significatividad lógica, sabe para qué tiene que aprender lo que está aprendiendo. A veces empezamos una unidad didáctica y el alumno, pues evidentemente no pone nada en juego, él no sabe por qué tiene que aprender eso, ¿no? Más allá de ese constructo puramente absurdo, es que si no suspendes, pero para empezar hay alumnos que esto evidentemente les da igual, el suspender 3 o 6, al revés, querrá suspender 6, si encima no tiene ninguna significatividad, ningún sentido para él aprender un determinado contenido o procedimiento porque sí, pues evidentemente mal arrancamos. Bueno, pues decía, aquí el organizador, el epítome de los aprendizajes es un problema, la resolución de un problema. Es un método, evidentemente, que está centrado en el alumno, no en el profesor, ni siquiera está centrado en mi programación, en los contenidos o en lo que dice en el currículo que debe ser aprendido. Vamos a poner algún ejemplo porque más que explicar el modelo per se es más productivo partir de ejemplos. Entonces voy a poner, creo recordar que 3, uno más estructurado, otro de estructuración media y otro menos estructurado. El de alta estructuración, por supuesto dividiendo a la clase en equipos de 4 o 5 alumnos, partía, y además enlazo con lo que hablaba hace un momento de las rúbricas, partía de esta hipótesis. A los alumnos se les entrega un examen sobre un tema, cada grupo de alumnos un tema distinto, a unos el relieve en la península ibérica, a otros los ríos, las costas, las provincias, las comunidades autónomas, su organización, las características singulares de la comunidad de Castilla y León. Bueno, y este examen estaba suspenso. Hipotéticamente lo había hecho un alumno que tiene un tipo de nota, un 3, un 2, un 4, suspenso, pero sin ninguna corrección, sin ninguna enmienda, podríamos decir, solo la nota final. Y se propone un escenario en el cual los alumnos son profesores, por ejemplo, pues que reciben una reclamación, son del mismo departamento y el alumno ha reclamado y a ellos corresponde atender al alumno, ¿no? Entonces se propone a cada grupo que corrijan lo primero adecuadamente el examen, por ejemplo, poniendo que es correcto, que es incorrecto, valorando, pues la primera pregunta podían ser 2 puntos, la segunda 3, porque es muy importante, porque tal o porque cual, esta que solo es poner en el mapa, pues a lo mejor solo 1 o a lo mejor 2, bueno, simplemente se trataría de tratar de ponderar el peso de cada una de las preguntas del examen, calcular la nota final, es decir, si esta pregunta vale 3, con los aspectos correctos que ha hecho el alumno le podría poner un 0,75. También otros aspectos como ortografía, concordancia gramatical, léxica, etc. Luego también se les pide eso a lo que antes me refería, un examen perfecto, consensuado por los miembros del equipo. Pero eso sí, en el espacio libre entre cada pregunta, me refiero, escaneamos el examen, borramos la respuesta del alumno y aunque sea a mano, pero en ese espacio, para que tampoco hagamos una construcción totalmente irreal, ¿no?
Si pones 17 páginas del relieve, pues sí, seguro que al final tocas todo lo importante, ¿no? Bueno, luego también tienen que explicar al hipotético alumno que ha suspendido, que en realidad van a ser todos los demás alumnos de la clase, menos los de su grupo, esa parte del tema, a partir de textos, de multimedia, de ejercicios que ellos propongan o que busquen en libros, en otras fuentes, de actividades de aprendizaje que ellos también sugieran, etc. Después, cada alumno realiza en una cuartilla la respuesta a un ejercicio diseñado por los respectivos grupos. Es decir, hacemos como una especie de examen, pero cada pregunta la ponemos en una cuartilla distinta. Los alumnos de cada grupo, con criterios que sean, iba a decir, consensuados, explícitos, etcétera, corrige esas cuartillas. Es decir, si yo era el grupo del relieve en la península ibérica, me entregan todas las cuartillas con las respuestas del relieve en la península ibérica. Corrijo la parte que me toque, la cuarta parte de esas preguntas, igual que las que haya escrito yo, me las corrigen los otros grupos, ¿no? Se publican las notas, se explican las calificaciones, qué defectos hay, qué se ha aprendido, qué no, y al final, pues bueno, para tener también dentro de esta búsqueda de la metacognición, pues algo sólido que nos refleje de una manera, no sé cómo decir, muy gráfica, qué pasos hemos ido dando, hacemos una bitácora, es decir, ponemos los momentos de aprendizaje, las actividades que hemos hecho, etcétera, etcétera. Valoramos resultados, sacamos la media de las notas que hemos tenido, etcétera. Bueno, otro modelo, este de estructuración intermedia, lo voy a explicar más brevemente. Alumnos, un grupo de alumnos, el que resulte ganador de esta actividad, va a presentar al consejo escolar, y esto puede ser real, y yo lo he hecho real, o puede ser hipotético, una medida para promover ahorro energético en el centro. En la primera fase analizamos en general el uso energético, la eficiencia energética, las consecuencias del mal uso, etc. En la segunda, los alumnos investigan en el centro. Por ejemplo, ven el tipo de bombillas, la cantidad, el gasto. ¿Veis cómo entran las matemáticas? Aunque esta es una actividad de ciencias sociales. Formulan, debaten puntos fuertes, débiles del uso energético del centro. Cada grupo de alumnos se encarga de un determinado campo. Puede ser porque lo ha elegido, porque lo hemos sorteado, etc. Unos, la calefacción, las bombillas, la ventilación, los ruidos, los aparatos eléctricos, el uso de productos químicos en limpieza, etc. Hacen un estudio de campo. Investigan la viabilidad de las medidas, porque claro, una cosa es que sea deseable y otra que sea posible, ¿no? Uno podría decir, bueno, pues el aislamiento térmico de todo el centro. A lo mejor es una inversión la que requiere multimillonaria, que no depende de nosotros, del centro, pero todo eso es aprendizaje enormemente útil, ¿no? Más que si lo leen en un libro de texto y les va a decir, entre las medidas de ahorro energético está el aislamiento. Fijaos la falta de relevancia y significatividad de la primera vía de aprendizaje frente a esta que estamos proponiendo, ¿no? Bueno, realizan un multimedia o como se quieran buscar la vida, presentan sus conclusiones a los compañeros, las cuelgan en internet, hacen, bueno, pues su campaña, ¿no?, de publicidad. Se vota mediante la técnica de grupo nominal, esa en la que puedes dar 3 puntos a un trabajo, 2 a otro, 1 a otro, y las respuestas que sean elegidas, la propuesta principal o las dos principales, en su caso se llevan al consejo escolar, etc. Uno de baja estructuración, aprendizaje basado en problemas de baja estructuración. Cada grupo de alumnos recibe una misma tarea. Una filántropa dona su herencia al mejor proyecto de intervención sobre un país del tercer mundo. Nosotros, por ejemplo, lo aplicamos a Sierra Leona. Los alumnos buscan información sobre el origen del tercer mundo, problemas del tercer mundo, las ayudas internacionales, campos de intervención más urgente, medios de intervención, que sé yo, microcrédito, escolarización, cualificación profesional, medidas de control de natalidad, etc. Elaboran y presentan su propuesta mediante multimedia, PowerPoints o cualquier otra fórmula de comunicación. El resto del proceso es parecido al que antes he descrito. Se vota, etc. Bueno, una segunda propuesta. Grupo de investigación. Este, pues lo voy a resumir bastante, consiste en que los alumnos subdividen
un tema común, por ejemplo, el tema podía ser, para no poner siempre ejemplos de historia, el sonido. Cada uno se especializa, por ejemplo, pues uno en el aparato perceptivo, sonoro, otros en la transmisión del sonido, en la medición del sonido, en el ruido y su influencia sobre el hombre, en medidas para evitar la contaminación acústica, etcétera. Bueno, al final unos grupos enseñan a otros sobre ese tema o simplemente ponen en común dentro de ese marco estructural de un trabajo cooperativo cada uno de los apartados para que tengan coherencia y lo que salga de allí sea un trabajo cooperativo. El GIPSA 1 es un modelo de trabajo que consiste, en primer lugar, en formar equipos compuestos normalmente por 4, 5, 6 alumnos, a cada uno de los cuales se le da una cierta autonomía en el proceso de aprendizaje. Voy a explicar cómo, situándonos en un contexto de aplicación real. Cuando quedan 15 minutos para terminar la clase, hacemos grupos de trabajo y dentro de cada grupo de trabajo dividimos a los alumnos, vamos a numerarles así, en 1, 2, 3, 4. Cada alumno ocupa un papel dentro de estos 4, 5 o 6 roles que asignamos. Cada uno de estos roles, los números 1, se encargan de una parte del tema determinado. Por ejemplo, pues los números 1 se van a especializar en la reforma agraria en la Segunda República, los números 2 en los problemas religiosos, los 3 en la reforma educativa, los 4 en la reforma del ejército, los 5 en violencia política. Y doy unas indicaciones muy básicas para que puedan empezar a prepararse este contenido. Por ejemplo, pues ten cuidado, no confundas carta otorgada con constitución o acuérdate de tal aspecto, intenta que quede clara la diferencia entre esto y aquello y a lo sumo pues un material muy sumario que puede consistir en alguna página web, un pequeño esquema, etc. El alumno en su casa posteriormente prepara ese material, desarrolla esos contenidos, los aprende. Al día siguiente, durante 5 minutos, cada alumno lo explica en el seno de su grupo, es decir, el alumno especialista en la reforma educativa lo explica a sus otros 4 o 5 compañeros y cada uno de los especialistas en su grupo explica su parte. En su caso, aparte en estos 5 minutos, una cosa así de explicación, puede proponer alguna pregunta, alguna actividad para ver si el resto de sus compañeros ha aprendido bien o no esa parte. La dosis de contenidos que los grupos manejan pues puede ser muy variable. Tal vez al principio es bueno empezar por aspectos muy parciales, qué sé yo, pues cada alumno se especializa, si fuera en literatura, en una obra de un autor o en un autor dentro del grupo del 27 o cada grupo asume un subepígrafe de una unidad didáctica. Sin embargo, en el medio plazo podemos ser cada vez más ambiciosos y hacer que el conjunto de la unidad didáctica sea trabajado y enseñado. Lo que decíamos antes, no hay ningún otro mecanismo más efectivo de aprendizaje que el ser uno el profesor de otros, en este caso de sus compañeros. Bueno, pues digo que poco a poco esas dosis de información manejadas pueden llegar a ser mayores y no hay que descartar que una unidad didáctica completa sea explicada por los alumnos. Bueno, la siguiente fase es verificar los aprendizajes. Cada especialista de cada uno de los grupos me ha dado 1, 2, 3 preguntas de tipo test para, entre todas, eligiendo pues, preguntas variadas, de partes variadas del tema, sacar un cuestionario. Lo hacemos tipo test para ser más operativos, más rápidos, etc. Bueno, pues yo pongo un test de 10, 12 preguntas que hacen todos los alumnos de la clase. Lo que pasa es que lo que cuenta no es ya el rendimiento particular de cada alumno, sino el rendimiento del grupo. Podéis poner todas las pegas que queráis a este procedimiento. Efectivamente, los grupos tienen que ser heterogéneos. Podríamos decir si es justo o no es justo. Bueno, pues también la dinámica de una empresa puede no ser justa. Yo trabajo muy bien y la empresa va muy mal. Bueno, hay que aprender otros intangibles, otros valores distintos a la Segunda República. Por ejemplo, pues hay que aprender a negociar con los compañeros, ¿no?
a corresponsabilizarse uno y corresponsabilizar a los demás compañeros para que el resultado del grupo sea aceptable. Hay que aprender a dialogar, hay que aprender a empatizar, a ponerte en el papel del otro, a saber si el otro ha aprendido o no, a saber también detectar los fallos, por qué no habrá aprendido. Si yo lo he explicado muy bien, ¿por qué tú lo aprendiste todo mal? Es que a lo mejor hay palabras, conceptos que yo sí tengo, o experiencias que yo sí he vivido. Yo qué sé, yo vi un vídeo de YouTube y yo lo tenía muy claro, cuáles eran las reformas agrícolas más importantes, pero en los 5 minutos que yo te lo expliqué a ti, pues no fue lo mismo, ¿no? La información no circuló de la misma manera. En fin, hay que reflexionar sobre cómo se aprende, qué maneras de verificar el aprendizaje en los demás y en uno mismo existen. Todos esos intangibles pueden ser tan importantes y tan valiosos como lo que el alumno aprenda de la reforma agraria. Porque claro, esta es una duda permanente. ¿Y van a aprender con la misma calidad que si es el profesor el que explica la información de manera impecable? Posiblemente no, pero todos estos otros valores son mucho más extrapolables, mucho más aprovechables y por tanto deseables. Evidentemente, la primera vez que haces un Jigsaw, pues el resultado va a ser muy pobre, la segunda también, la tercera puede que también. Evidentemente también, si solo lo hace un profesor, no va a ser suficientemente rentable. En fin, todo esto que podemos aplicar a cualquiera de los sistemas de trabajo cooperativo. Requieren una cierta inversión inicial, requieren una cierta competencia por parte del alumno para que cognitivamente sea rentable, pero es que eso se adquiere y para eso lo hacemos. Hay que incidir, hay que hacerlo varias veces, pero es que en sí mismo el sistema supone un mecanismo de aprendizaje y con independencia de si en alguna ocasión, que puede pasar, cometen algún error en este proceso que haya luego que corregir, etcétera, es que merece la pena la integridad del proceso por el valor cognitivo que tiene. Es aprendizaje de alta calidad. Tal vez aquí estamos apostando más por la calidad del aprendizaje que por la cantidad, que, yo qué sé, por la eficiencia. A lo mejor yo como profesor tardo menos en explicarlo todo, pero es que no vale tanto mi explicación y lo que el alumno pueda aprender como este proceso constructivo, este proceso de construcción del conocimiento. El modelo de Jigsaw 2, que consiste en que cada grupo de expertos previamente a la explicación en el marco, en el seno de su grupo, pone en común sus aprendizajes. Me refiero, los especialistas en, qué sé yo, las reformas agrarias de la Segunda República, antes de explicárselo a sus otros 4 compañeros, durante 5 minutos debaten, o 10 minutos, debaten entre sí, yo voy a explicar esto, yo he traído esta ficha, patatín, patatán. Aquí entonces existen, podríamos decir, 2 instancias de, no sé, depuración de la información, podríamos decir, ¿no? Los alumnos entonces, una vez que han explicado, hacemos test. Bueno, pues decía, ahora lo que entra en juego es no solo ya el resultado individual de mi grupo, hemos sacado entre todos 80 puntos, eso está muy bien, sino también el resultado de todos los tests o todas las preguntas del test relacionadas con las reformas agrarias en la Segunda República. Es decir, aquel campo de conocimiento en el que yo me he comprometido no solo ya con mis 4 compañeros, sino con el conjunto de los especialistas y por extensión de los compañeros de su grupo, y por tanto tengo otra índole de responsabilidad. Circula más información por un lado, lo que llega dentro de cada grupo está un poco más filtrado, depurado, etcétera, y en segundo lugar pues hay una corresponsabilidad más amplia, ¿no? Con el conjunto de los alumnos de la clase. Hay muchas otras estrategias, no me puedo detener demasiado en cada una de ellas. El peer tutoring consiste básicamente en compañero estrella, ¿no? Alguien que sirve de guía, porque no nos olvidemos que muchos alumnos aprenden por emulación y aprenden mejor por emulación que por una explicación verbal. Aprenden a veces más de cómo lo resuelven otros que de la explicación sobre el procedimiento de resolución. Y voy a poner un ejemplo que no sé si alguien podrá contestar o echar por tierra. Los niños, ¿cómo, cuándo aprenden a jugar a la Nintendo? ¿Estudian un manual? ¿Van a academias? ¿Van a clase? No. Prueban, prueban, prueban
de forma empírica, en muchas ocasiones son capaces de aprender y allí donde llegan a un límite, pues simplemente lo que hacen es levantan la cabeza 3 segundos, miran cómo lo está haciendo otro y lo imitan. Es decir, la mímesis, la emulación, etcétera, son mecanismos naturales de aprendizaje. Y por supuesto es un mecanismo natural el equivocarse. Nadie ha aprendido a hablar yendo a academia, su lengua nativa, ¿no? Hemos aprendido por un proceso de progresivo perfeccionamiento a partir de ejemplos, de ese pattern lingüístico estructural del que hablaba Noam Chomsky. Bueno, pues aquí se trata de lo mismo. En definitiva, una matriz rúbrica es un ejemplo de ese pattern, de esa biblioteca, de cómo tendrían que ser las cosas para ser correctas. Consentimos que el alumno se equivoque, que explique mal la reforma agraria, corregimos, nos acercamos cada vez más a la realidad y sobre todo nos acercamos cada vez más a la capacidad de aprender. Bueno, pues el peer tutoring, el compañero estrella, es otra metodología enormemente útil, incluso todavía más en algunos alumnos, como por ejemplo los hiperactivos, que aprenden más, por supuesto, información gráfica que información escrita o verbal y aprenden más por emulación que por instrucción. El STAD es un poco complicado de explicar, pero lo intentaré. Voy a poner un ejemplo, en este caso, más simple. Bueno, consiste en que por grupos también los alumnos se explican unos a otros entre sí y cuando ya están convencidos de que su aprendizaje es suficiente, además pues con hojas de preguntas, etcétera, realizan un examen que en este caso también es colectivo, al igual que en el Jigsaw. En definitiva, aquí el aprendizaje se modula, incluso se evalúa en el seno del grupo. Es decir, un alumno o el conjunto de los alumnos va a examen cuando el grupo ya cree que está preparado para ello. De forma muy resumida sería algo así. Torneos de aprendizaje, alumnos que se lanzan preguntas unos a otros. Aquí buena parte de la calidad cognitiva que se pone en juego está en preguntas que sean complicadas, ¿no? Y en la estrategia de seguro que si lo pregunto así, nadie lo sabe. Evidentemente no se puede preguntar cómo se llamaba la sobrina segunda de Azaña, porque eso no entra en el juego, pero sí, si tú dices cuál de las constituciones españolas es la única que no, complica bastante la pregunta. Pues se trata de eso, de un torneo, por lo demás la mecánica es muy simple, unos alumnos, porque han sido los elegidos por el dado, por lo que sea, lanzan una pregunta, si el otro equipo acierta, gana el derecho a seguir preguntando y además X puntos, y si no, viceversa, los puntos para el primer equipo y sigue preguntando. Bueno, al final pues uno juega con las estrategias, voy a el equipo que más puntos tiene y le lanzo de las 12 preguntas que tenía previamente preparadas la más complicada para asegurarme de que no va a acertar. Tormenta de ideas, bueno, es un método a veces para romper bloqueos en los aprendizajes o simplemente para fomentar la creatividad, para ver puntos de vista no contemplados o en otras ocasiones para algo tan simple como conocer los puntos de vista del alumno. Factores que tienen que ver con la lluvia. Resulta que tal vez los alumnos están asociando el mecanismo de precipitación a factores que no son reales. Como no lo vean una tormenta de ideas, es muy difícil que salga aquello a la luz. Bueno, hay muchas más metodologías de trabajo cooperativo, esas solo eran algunos ejemplos, pero en general, gracias a estas metodologías, los alumnos tienen conflictos y por tanto resuelven conflictos y aprenden a resolverlo, aprenden a planificar la tarea, a emplear de forma óptima el tiempo, porque es que tienes 5 minutos y no 40 para explicar a tus compañeros, asumen responsabilidades. Una de las mejoras más evidentes va a ser la habilidad comunicativa, se van a poder comunicar de forma muy eficiente, muy eficaz con sus compañeros, a transmitirles información sin equívocos, sin ambigüedades. Evidentemente el trabajo de metacognición, reflexionamos sobre en qué me he equivocado, por qué todos habéis entendido mal esta parte de mi explicación como alumno. Y desde luego hay una cosa que es que no la trabajamos y sin embargo es clave para el aprendizaje, que es el esquema de control de variables sobre el aprendizaje. Los alumnos no saben si saben o no saben si saben resolver todos los tipos de problema
o no saben si ya saben todos los tipos de problema que entran. A eso me refiero con control de variables sobre el aprendizaje. Bueno, son algunas de las variables, evidentemente, ¿no? Y si no lo trabajamos así, si no trabajamos pensando en qué ha podido fallar, en por qué hemos sacado tan mala puntuación en este ejercicio, el Jigsaw, etcétera, pues no adquirimos ese esquema que es el que está detrás de gran parte del fracaso escolar. Bueno, trabajamos el tratamiento de información, sacamos partido a la emulación, la imitación, trabajamos algunas cualidades básicas, la empatía, ponerte en el lugar del que no sabe a la hora de explicarle cómo se hace un climograma. Desarrollamos la identidad grupal o nos valemos, mejor dicho, incluso de la identidad grupal que ya existe para ponerla a favor de, a producir para el aprendizaje, la ayuda mutua, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar también de algunas de las aportaciones a este proceso competencial de las TIC, algunas herramientas, estrategias que nos puedan servir también como ejemplo. Vamos a empezar hablando de la WebQuest. La WebQuest es una unidad de aprendizaje, podríamos decir que está estandarizada, por eso se llama así WebQuest y no de otra manera. Si yo en Internet pongo WebQuest, sé que lo que voy a encontrar son, en primer lugar, actividades que tienen que ver con el constructivismo, a partir de la búsqueda de información en páginas web de Internet, pero al mismo tiempo aprendiendo también, qué sé yo, a capturar imágenes, sonidos, en definitiva, aprender la competencia digital, pero no como un puro abstracto, aprender informática por informática, sino aprender competencia digital porque requiero el manejo de determinados procesos para solucionar una tarea, que puede ser hacer un vídeo y colgarlo en YouTube sobre una imaginaria entrevista a un protagonista de la Segunda República. La WebQuest es además, decía, un estándar en cuanto a los apartados que tiene. Una introducción donde se plantea al alumno un determinado escenario de aprendizaje. Por ejemplo, eras un periodista que ibas el día de la muerte de Isabel I de Castilla a hacer un monográfico para tu país, Francia, o tu periódico francés, sobre la muerte de la reina. Claro, ahí ya no entra en juego el acarrea información y ponla de cualquier manera, sino coge información para construir algo, un producto que tenga el formato de un periódico, que sea titulares, entradilla en negrita, una ilustración relevante, yo que sé, un apartado un poco más de índole personal, pues como un periódico, ¿no? Que puede ser casi más anecdótico, más pues motivador. En definitiva, haz una aplicación a un contexto que además tú sí conoces cómo es el formato de prensa, mientras que no conoces cómo es el formato trabajo de investigación histórica, y aplica tus aprendizajes, tanto informáticos como sobre el tema, Isabel I, a la resolución de dicha tarea. Otro ejemplo, pues eres un asesor cinematográfico de una empresa, Filmax, que te ha fichado a ti y a tus compañeros para que colabores en el rodaje de una película sobre una persona que pasa parte de su vida en la Guerra Civil Española, ¿no? Bueno, pues entonces ahí lo que tienes que hacer es, por ejemplo, en una escena cinematográfica que a lo mejor está pensada para 5 minutos, refleja, qué sé yo, por decir algo, el nivel de falta de convivencia, violencia política que existe a la altura de 1934 en Asturias. Bueno, ese es un ejemplo de uno de los escenarios típico de una introducción de una WebQuest. La tarea es el trabajo, el producto material final que tienes que hacer. Un vídeo, una presentación, un conjunto de guiones literarios, científicos, etcétera, lo que queramos mandar. Proceso, cómo organizarse, tanto cuántas sesiones, no sé, hasta qué conocimientos previos tienes que saber. Primero aprende a hacer una presentación con el Prezi, mírate tal videotutorial. Recursos, en plural, falta la S, serían las páginas web fundamentalmente que tú has seleccionado como profesor, y ahí ya hacemos frente a los 3.080.000 páginas sobre la guerra civil. Yo selecciono 7, las justas y necesarias, las adecuadas curricularmente y las precisas para resolver esta tarea. Evaluación suelen ser matrices de rúbrica y una guía didáctica por si otro profesor quiere aplicarla,
que tenga las ideas básicas, objetivos, etcétera, de cada una de ellas. Playmobil y el ejército romano, esta no es una web quest que haya hecho yo, pero bueno, pues parece muy original. Consiste en que imaginariamente, se dice en la introducción, los alumnos han sido fichados por la empresa Playmobil porque han recibido muchas quejas de que los centuriones romanos no visten como los Playmobil centurión romano, en la realidad. Los de la realidad no visten como los Playmobil, ¿no? Entonces se trata de hacer un estudio del ejército romano, no solo ya es cuestión de vestuario, sino los grados del ejército romano, etcétera, pero tomando como leitmotiv, como organizador, esos errores históricos de los Playmobil. Bueno, existe incluso un generador de PHP, perdón, de WebQuest que se llama PHP WebQuest, un generador online, con lo cual cualquier profesor sin conocimientos de crear páginas web puede producir su WebQuest simplemente con que tenga la idea. Vamos a ver algún otro ejemplo. El blog. Bueno, pues los blogs pueden servir como herramienta escolar para que alojemos materiales, y ahí me refiero a vídeos, presentaciones, textos, archivos de todo tipo, pero también, por ejemplo, para fomentar el que los alumnos participen, hacer una pregunta para que sea contestada por todos los demás compañeros. Por ejemplo, pues en uno de los blogs les preguntaba a los alumnos por qué, después de leer un pequeño artículo, tenían que responder a por qué piensan que en España no ha tenido tanto arraigo las ideologías neonazis. Esto vinculado al estudio del tema del nazismo y fascismo. Siempre en la medida de lo posible hay que tratar de buscar los aspectos que relacionen ese tema con la realidad más inmediata del alumno. Bueno, pues blog como otra posible herramienta. Pueden ser los alumnos los que hagan los blogs temáticos, pueden ser los alumnos los que participen o evalúen blogs de sus compañeros, etcétera. En la misma línea, los wikis. Un wiki es una construcción colectiva, un conjunto de artículos que tiene una estructura hipertextual. Tú como profesor, por ejemplo, defines o la portada o un artículo donde hay varios conceptos. Podemos decir una introducción a la Segunda República Española y cito la reforma agraria, pero solo la cito. Y cada uno de los grupos de trabajo realiza uno de esos artículos. Pero además, si cuando hablo de la reforma agraria hay alguna alusión a la reforma religiosa, por decir un posible ejemplo, tengo que poner un enlace al artículo reforma religiosa, de tal manera que tiene una estructura en forma de árbol, en forma de tela de araña, en definitiva, una estructura hipertextual. Eso es lo positivo que tiene la wiki. Lo positivo también, por ejemplo, que tienen los mapas conceptuales. Bueno, otra posibilidad, Twitter. Twitter puede ser empleado para que los alumnos realmente participen, porque claro, un debate en clase hablan tres, ya no me da tiempo a más, pero en cambio lanzar un hashtag, una etiqueta en Twitter, da pie a que los alumnos puedan responder de forma breve. Twitter está muy bien para que manejemos escenarios de respuesta condensada, breve, precisa, etcétera. Pues yo qué sé. Señala el conflicto internacional posterior a 1945 que consideras más importante y justifica tu decisión. ¿Es la globalización un proceso irrefrenable? ¿Es una dinámica histórica o una decisión política? Y ahí entra en juego no solo ya la opinión de una sola persona, el profesor, sino la opinión de los demás, aunque sea errónea o la consideres errónea. Pero ahí ya estamos nutriendo nuestro aprendizaje de una información mucho más plural. Es muy bueno saber lo que los demás saben respecto a un tema. Bueno, pues con Twitter lo podemos condensar, podemos tener una visión muy asumible de todo lo que piensan los demás alumnos o los demás compañeros. Hay muchísimas herramientas que sirven para trabajar con distintos formatos. Por ejemplo, Gloster es una herramienta para crear murales, pero murales de tipo multimedia, es decir, murales en los que se pueda incrustar vídeos o podamos poner también, no sé por qué está fallando la imagen del Gloster, bueno, es un error de la presentación, pero decía, podamos incrustar vídeos, textos, imágenes, etcétera. Sería algo así como un mural multimedia. Se trata de que los alumnos, de la misma manera que son capaces de redactar en un wiki, sepan expresarlo casi de forma lacónica o valiéndose de formato imagen en el Gloster, o sean capaces también de
crear vídeos que luego alojen en YouTube o en cualquier otro repositorio, Vimeo, etcétera, etcétera. La idea de fondo es trabajar de forma multiformato, ya no solo por variar, por la heterogeneidad, sino porque un mismo conocimiento, luego lo veremos, sea aplicado a distintos contextos. ¿Cómo cuento esto en un podcast en 3 minutos? ¿Cómo lo cuento en un vídeo de 10 minutos? ¿En un texto que los demás compañeros tienen que estudiar y no tiene que ser muy largo? ¿O en un Twitter resumo? Etcétera, etcétera. Mapas conceptuales, por ejemplo, con la herramienta Creately se pueden crear este tipo de mapas conceptuales que luego además pues, se pueden ampliar, ver con detalle cada apartado, etcétera. El mapa conceptual compartido y hasta colectivo se puede construir ese mapa conceptual con la aportación de varias personas. Bueno, hay otras herramientas como por ejemplo Joomla, esta que cito aquí, que sirve para hacer una revista también multimedia, con texto, imágenes, vídeos propios de otras fuentes como YouTube, etc. Revista, por tanto, interactiva. Eso es el Joomla, como esta que veis aquí, realizada por los propios alumnos. Vamos a ver alguna otra propuesta. Por ejemplo, el taller Moodle. Un taller Moodle consiste en lo siguiente. El profesor formula una tarea, una labor escolar. Hazme un esquema, un resumen sobre la reforma militar. Bueno, eso es en una primera fase. Y además define el profesor indicadores de evaluación. Esos indicadores de evaluación pueden ser el equivalente a nuestros criterios, ¿no? En una segunda fase, los alumnos mandan el trabajo, con un plazo determinado. Cuando termina ese plazo, cada alumno corrige el trabajo de otros compañeros a partir de estos criterios que hemos indicado. Por ejemplo, contextualiza los defectos fundamentales del ejército español antes de 1931, ahí tiene que poner un 4, un 6, un 5 o un 9 y además justificarlo. No porque únicamente mencionas tal. Una vez que los alumnos han corregido a sus compañeros, a uno o a varios de sus compañeros, el profesor corrige las correcciones. Entonces también el alumno recibe una nota que puede ser ponderada, ¿eh? Tu trabajo vale el 80%, tu labor de corrector, de profesor, y antes hemos dicho porque es importante que el alumno sea profesor, vale el 20%. Y además el taller, cuando el corrector recibe una nota, pondera, corrige, afina la nota que él ha puesto, da una determinada relevancia u otra. Bueno, pues ese es un taller Moodle. Evidentemente lo podemos hacer con la plataforma de aprendizaje Moodle o lo podemos hacer con un papel. No, quería expresar sobre todo la idea, el procedimiento, no tanto la tecnología, la herramienta concreta. Bueno, por poner algún ejemplo más, Agrega, la página Agrega, la podríamos considerar el mayor repositorio de contenidos multimedia existente en la actualidad. Forma parte de Escuela 2.0, además de dar mini portátiles, cañones, formación a profesores, estaba a producir materiales multimedia. Si tecleas en Google Agrega, accederás sin ninguna dificultad a este repositorio, a esta biblioteca, en la cual podrás buscar por distintos parámetros, desde por cursos, competencias o simplemente temáticamente. Tercer mundo. Sobre todo está desarrollada la parte concerniente a quinto, sexto, primero y segundo de bachillerato, que es por donde se supone comienza y se desarrolla el programa, el proyecto Escuela 2.0. Bueno, todos los productos son multimedia, interactivos, adaptados para plataformas de aprendizaje, LMS. La verdad es que están muy infrautilizados y hay algunos productos realmente notables. Son en sí mismos pues actividades de simulación, de aplicación de lo ya aprendido. Por ejemplo, os cuento uno concreto, en el del tercer mundo se propone al alumno que tiene que actuar repartiendo fondos en una situación de catástrofe de la que recibe una determinada información, cuántos muertos, cuántos hospitales hay, camas, etcétera, etcétera. Si reparte mal los fondos, si crea muchas camas pero hay pocas medicinas, pocos médicos, poco agua corriente, etcétera, pues evidentemente su resolución es nefasta.
Por tanto, podríamos decir que muchos de estos media, que tienen forma de secuencia de aprendizaje, contienen actividades de simulación, de aplicación de lo aprendido a contextos hipotéticamente reales. En otro, pues se le pide, en otro de los objetos digitales que están presentes en Agrega y que recuerdo ahora, se pide a los alumnos que en función del problema que se plantea sepa dirigirse a una administración u otra. O sea, quién es competente para dar permiso de construcción de una empresa en un polígono, por poner algún ejemplo. Bueno, actividades entonces que además tienen siempre una capacidad de reiteración. Es como juegos, hay algunos que son juegos de tipo la OCA, si aciertas pues sigues avanzando, si fallas pierdes puntos y retrocedes. Bueno, pues son juegos, decía, o simulaciones que se pueden reiterar porque cada vez se sortea de una base de datos las hipótesis que te tocan, los puntos con los que partes, etcétera, etcétera. Agrega es una excelente plataforma ya con objetos multimedia totalmente desarrollados. Las TIC no solo sirven para este acceso a la información, sino incluso también pues, para verificar el grado de aprendizaje de los alumnos, para ver en qué medida bueno, pues, han sido eficaces en la aplicación de esos aprendizajes, etc. Bueno, hay alguna otra actividad más, hay lecciones multimedia, como ejemplo pues os puedo poner esta del bienio social hazañista. Esa lección multimedia consiste en una propuesta en la que los alumnos bueno, tienen también que asesorar en una novela histórica que está ambientada en un personaje que va viviendo distintos avatares durante la Segunda República Española. Entonces, a veces se les pide, también leyendo fuentes primarias, a veces se les pide que adapten ese contenido histórico a un contexto literario. En un párrafo intenta reflejar el pesimismo que tiene la clase intelectual ante el fracaso de la reforma agraria en 1933. Bueno, se trata de jugar con formatos que tengan significatividad lógica para el alumno, que sean asumibles, realistas, para lo que él puede hacer, sin que esto signifique denostar, bueno, pues el aprendizaje de conceptos y procedimientos históricos. Bueno, son solo, decía, algunos ejemplos del uso de las TIC. Existen fuentes de información, como es por ejemplo el Instituto Nacional de Estadística o el Gaminder World, que son auténticamente impagables. Aquí tenemos en estos dos ejes toda la estadística del conjunto de países de la ONU sobre factores tan variados como renta per cápita y contaminación. Pues mira, pinchando renta per cápita y contaminación, el alumno puede verificar si realmente los países más contaminantes son los más ricos o no, o puede verificar si los países con más renta per cápita son los los de mayores tasas de natalidad o no. Aquí él sí está verificando sus hipótesis, poniéndolas en juego, etc. Pues sí, pero resulta que los árabes se salen de la línea de tendencia, se salen de la línea del esquema. Por cierto, esto también significa trabajar matemáticas, aunque sea para geografía o para la asignatura de historia. Bueno, pues el Geminder World es uno de los ejemplos de fuentes de información disponibles en Internet enormemente valiosas para el tratamiento de información. Vamos entonces ahora también he hablado aquí de Wikididáctica, que es un sitio wiki donde hay una recomendación de distintos recursos de Internet, por supuesto libres, gratuitos, etcétera, para cada uno de los temas del currículo. Por eso se puede buscar por niveles, asignaturas y, en tercer lugar, por contenidos dentro de cada asignatura. Bueno, muchas de estas herramientas Web 2.0 merece la pena aprenderlas a usar y hay esta sugerencia de videotutoriales de herramientas Web 2.0 en esta dirección web que apunto aquí. No solo está la dirección web, sino el correspondiente videotutorial y un nombre de usuario y contraseña por si alguien, sin registrarse, quiere animarse a usarla y luego ya si ve que es adecuada, pues merece la pena obtener una cuenta de usuario. Bueno, pues estamos viendo entonces ese conjunto de ideas, de estrategias,
pero lo que nos falta es lo que decía antes, enmarcar estas dentro de un proceso al que podamos llamar metodología de trabajo, que no solo sean chispazos, buenas intenciones, etc. Vamos, por tanto, a proponer una metodología de trabajo competencial. No voy a decir que sea la única, pero es donde ahora vamos a ver cómo se hilan, se cosen, cómo se articulan todas estas propuestas que hasta ahora, de forma más o menos deslavazada, había iniciado, indicado, indiciado, también podríamos decir. Empezamos por una primera fase, un primer momento, en el que fundamentalmente prevalece la explicación magistral. Creamos lo que me gusta denominar contextos de trabajo. Lo llamo así para que quede claro que simplemente es un trabajo preliminar, no la parte fundamental, sustancial del proceso de aprendizaje. Aquí los contenidos fundamentales que ponemos en circulación son de dos tipos. Por un lado presento el tema y por otro lado las propuestas que vamos a trabajar. En cuanto a la primera parte, la presentación del tema, hacemos algunas actividades de motivación y también de generación de dilema cognitivo, en el sentido que antes explicaba, crear algún dilema en los alumnos que les haga percibir lo insuficiente de sus aprendizajes, de sus capacidades, es decir, alguna pregunta a la que no sepan contestar, qué sé yo. Si es el estudio del tercer mundo, ¿por qué hay países del tercer mundo que tienen una renta per cápita más alta que Vietnam y, sin embargo, el índice de desarrollo humano es mayor en Vietnam que en estos países? Bueno, alguna paradoja, podríamos decir, cognitiva que desmonte, derrumbe los a prioris del alumno. En este caso, pues que tercer mundo equivale simplemente a pobreza. No, tercer mundo es otras cosas. Irán aprendiendo que es desequilibrio en el reparto de la renta, que equivale también a un mundo dual, una economía dual muy avanzada por un lado, muy tradicional por otro. En definitiva, bueno, pues se trata de crear ese primer apoyo cognitivo que es desmontar las ideas previas. Como actividades de motivación, pues no se trata solo de poner alguna actividad que sea divertida, curiosa, anecdótica. No es tanto eso como el hacerles reflexionar sobre para qué les va a servir lo que aprendan. Qué sé yo, pues entender bien una noticia de prensa que nos ha dejado a todos descolocados, un determinado problema, en fin, cualquier procedimiento, cualquier aspecto que tenga que ver con nuestras necesidades de conocimiento, nuestras necesidades de interpretación de la realidad. Trabajo mucho con bits de inteligencia. Los bits de inteligencia son simplemente colecciones de imágenes que se proyectan a una cadencia rápida, una imagen por segundo, dos imágenes por segundo. Pongamos por caso que el tema es el franquismo, pues entonces yo elijo 50, 60, hasta 100 imágenes que en cierto sentido me ayuden a recorrer todo el tema. Estas imágenes pues, pueden tener una determinada secuencia cronológica, puede ser, ¿no? Desde la guerra civil, la posguerra, los años 50, los años 60, el desarrollismo, el tardofranquismo, los inicios de la democracia, o pueden ser simplemente tener un criterio de organización interna de tipo lógico, puede ser por temas, ¿no? 2, 3 imágenes que evoquen, qué sé yo, la ruralización, que evoquen las cartillas de racionamiento, que evoquen las suecas, el turismo de los años 60, etcétera, etcétera. ¿Por qué trabajamos con bits? ¿Por qué empleo esta herramienta? Bueno, pues aparte de que es muy rentable porque se proyecta en 1 o 2 minutos, a ver, si son 120 imágenes y la cadencia es 1 segundo por imagen, pues más o menos me ocupan 2 minutos de cada clase, ¿no? Además, el implementarlo pues es muy sencillo. Pongo 60 imágenes ordenadas, numeradas de la 1 a la 60, las importo, qué sé yo, pues con un álbum de fotos de PowerPoint o de Keynote o de cualquier otro programa similar y le pongo un flujo de proyección de imagen por segundo y ya está, no tengo que hacer nada más. Pero me interesan los motivos cognitivos por los que trabajo con los bits de inteligencia. Bueno, no se aprende nada nuevo, decía Ausubel. Aprender es relacionar la nueva información con lo ya conocido. Y yo me pregunto, ¿y si el alumno no tiene nada ya conocido, por ejemplo, respecto al franquismo?
Con los bits me aseguro un anclaje cognitivo, me aseguro que por lo menos tengan una imagen a la que asociar la información que posteriormente voy suministrando. Yo no explico nada de los bits, solo los proyecto. Es el alumno, como haríamos cualquiera en una situación de aprendizaje, el que intenta reconstruir qué quiere decir, qué lógica tiene esta secuencia de imágenes, etc. A medida que vamos avanzando en contenidos, sin que nadie se lo explique, sí tiene una buena explicación para esa secuencia. Sí, a lo mejor no en palabras, pero sí en términos más genéricos, es capaz de sacar una interpretación de esa secuencia de imágenes. Por otro lado, mejora de una forma muy notable la memoria y por tanto el día que tiene que hacer el examen a lo mejor no recuerda exactamente el título del epígrafe, pero sí tiene ahí 5, 6, 15 fotografías en mente que le ayudan a reconstruir sus ideas. Es más, trabajo en muchas ocasiones mandando que sean los alumnos los que hagan al final lo que llamamos un book de imágenes, un libro solo de imágenes. Yo que sé, el tercer mundo, pero solo en imágenes, sin ninguna palabra. De tal manera que el alumno tenga que recurrir, seleccionar y representar una imagen que sea relevante, representativa de cada uno de los tópicos, ítems que componen ese tema. Una imagen, yo qué sé, del número de hijos muy abundante, de las enfermedades crónicas, 1 de cada 4 africanos es un enfermo crónico, de la falta de calorías, de la vitaminosis, de la escasez de proteínas, menos de 15 gramos por persona y día. Eso sería otro tipo de aplicación de los bits. En este caso, los alumnos construyen estos bits. Me sirve también para ver qué huecos, qué carencias tienen, qué errores, incluso conceptuales, lo mismo que la tormenta de ideas. Bueno, y damos también algunas nociones respecto a la interpretación epistemológica. Resumiendo mucho, sería de este tema se ha dicho, otros dicen, otros geógrafos, otros historiadores han apuntado. Bueno, un poquito las claves fundamentales de ese proceso dialógico, ¿no? Las polémicas, en algunas ocasiones, no sé, las interpretaciones, una interpretación tradicional dice, una más reciente afirma, etcétera. Yo que sé, pues el colonialismo no tiene principalmente que ver con los motivos económicos. No ha sido rentable económicamente la aventura colonial. Bueno, ese tipo de interpretaciones epistemológicas que ayuden al alumno a ver la disciplina como algo abierto, que luego también, no sé, prioricen algunos determinados enfoques, sensibilidades respecto a un problema, etc. Por otro lado, también lo que constituye realmente la explicación del tema en sentido tradicional, aquí lo he denominado núcleos de aprendizaje, perlas de aprendizaje. Yo no explico el tema, yo doy 3, 4 pinceladas, tal vez anticipándome a lo que pienso que van a ser algunos de los problemas de aprendizaje. Pero eso, pinceladas, núcleos, perlas, llamadlo como queráis, pero esta no es la forma en la que los alumnos aprenden. Simplemente tienen algunas llamadas de atención. Muy brevemente identificamos qué procedimientos vamos a poner en juego, qué vamos a aprender, para qué más nos sirve. Orientamos algo sobre los contenidos, es decir, cuidado con este aspecto, prestad atención a, no confundáis esto con aquello, vamos a aclarar qué es exactamente Estado y qué es gobierno, etc. Y asignamos roles para el trabajo que vamos a realizar. La fase fundamental, aquella en la que se elabora el conocimiento, podríamos decir, en la que los alumnos elaboran el conocimiento, es esta segunda fase de trabajo cooperativo, de aprendizaje entre iguales, en la que, bueno, pues en historia me gusta llamarlo, como decía antes, un taller de creación de conocimiento histórico. Ahí los alumnos se ponen el mono, se manchan las manos con harina y tienen que amasar conocimiento. Normalmente los contenidos son algunas actividades de introducción, por ejemplo, un mapa conceptual. Trabajo mucho con mapas conceptuales en distintas medidas. A veces son los alumnos los que lo hacen, otras ponen palabras a un mapa conceptual que ya está hecho, detectan errores, completan un mapa conceptual. En fin, según cada caso lo trabajamos de una manera. El mapa conceptual sirve también para poner sobre el papel las ideas y también para articularlas, para relacionarlas, etc. Para crear relaciones lógicas entre conceptos. Y también trabajamos mucho con base de datos. Antes ponía el Get Me in the Word, esa base de datos
en Internet que nos proporciona información, en este caso estadística. La información no siempre es así, estadística, numérica. Llamo base de datos también pues, a 3, 4 fuentes primarias. Un texto sobre la Segunda República, una portada del ABC del año 36. Bueno, ese tipo de fuentes que sirvan también como material primario para deducir, para sacar algunas teorías, verificarlas o no, etc. La fase fundamental es el trabajo por equipos y eso varía muy notablemente en cada unidad didáctica. Por ejemplo, en algunas ocasiones trabajamos como elaboración cooperativa. Esto quiere decir que los alumnos se reparten, se trocean el tema, cada grupo de alumnos trabaja un apartado específico, bien coordinados, por supuesto, etc. Lo exponen a sus compañeros mediante una presentación, escriben en el wiki que veíamos antes el texto del que luego sus compañeros se van a tener que examinar. Quiero decir, esto de examinar, quiero insistir para que veamos que no es un simple trabajo, lo hago y ya está. No, no, esto es el trabajo del que luego tus compañeros por el que el material decía, por el que tus compañeros luego estudian, se examinan y son evaluados. Así que hazlo bien, no pongas 80.000 fechas, en fin, sé realista, reflexiona sobre qué es sensato poner, qué no, qué es prioritario, qué es secundario, elabora bien la información, hazlo claro, contundente, con suficiente calidad. Evidentemente es un proceso que cuesta tiempo aprenderlo, pero que, como decía antes del Jigsaw, merece la pena. Bueno, entonces decíamos, lo presentan en un PowerPoint, en un Presio, de cualquier otra manera, o hacen una pequeña película, en algunas ocasiones, lo escriben en el wiki o en el blog o en otras herramientas de trabajo cooperativo. Hacen normalmente un podcast breve, 3-4 minutos, donde hacen un resumen, las 4 ideas básicas, qué sé yo, de los cambios tecnológicos de la industria textil en la primera revolución industrial. En MP3 los compañeros lo descargan, cada uno luego en función de su estilo de aprendizaje maneja este material como quiere. Hay algunos alumnos que primero escuchan el MP3 porque así tienen una idea y porque es más liviano. Después van al texto escrito de la wiki o del blog. Posteriormente miran la presentación donde ahí prevalece sobre todo la imagen audiovisual. En fin, cada uno maneja esto como quiere. El caso es que proporcionamos información de distintas fuentes, de tal manera que están bien contemplados los estilos de aprendizaje y también está bien contemplado el que cada alumno pueda aportar aquello en lo que tiene más fortalezas. El que se le da muy bien hacer el Gloster, pues chico, ahí es donde echa el resto. A quien se le da mejor redactar o sintetizar información, ahí tiene un campo de trabajo. El que es muy bueno coordinando a los demás, pues oye, se gana su sueldo, entre comillas, haciendo que todos los materiales tengan coherencia, que estén equilibrados, que el trabajo se haya repartido bien, etc. Esto es el modelo de elaboración cooperativa. Alumnos que generan información. A veces trabajamos con wiki, normalmente pues para el desarrollo de una parte de la unidad didáctica. Otras con blogs, otras con videocasting, es decir, los alumnos no solo exponen a sus compañeros, sino que lo graban, lo emitimos en streaming, en directo, y luego eso queda grabado para que el alumno que necesita, además del texto, volver a acudir a la presentación para ver exactamente qué significaba la máquina de hilar, bueno, pues ahí tiene esa fuente, ¿no?, de provisión de información. Trabajamos también con redes sociales, normalmente no solo con redes sociales, pero sí, en algunas ocasiones incluimos las redes sociales, el Jigsaw, el peer tutoring, estas metodologías de trabajo cooperativo a las que me he referido. He puesto eso como ejemplo, hay muchas otras, pero bueno. En la tercera fase intentamos aplicar, por eso pongo ahí procedimiento, actividades de aplicación, lo que hemos aprendido a la resolución de determinados problemas. Yo qué sé, por ejemplo, juego de roles, un debate. Yo trabajo mucho con debates de tipo 59 segundos, es decir, 2 equipos, un moderador que introduce el tema, equipos que se organizan previamente, que tienen un coordinador, el moderador lanza preguntas, el coordinador bueno, pues sabe a quién pone en juego dentro de su equipo, los alumnos han preparado en fichas la información, tienen 59 segundos para responder
Mientras tanto, el público escribe preguntas que entrega al ayudante del moderador, este las cataloga, selecciona, quita las que están repetidas, las que son redundantes o no son pertinentes, las pasa al moderador para que también el público intervenga. Al final hay un debate, una reflexión, etc. Eso es el debate. A veces trabajamos como panel de expertos, es decir, más tipo conferencia entre 2, 3 personas, o a veces tipo panel verdadero, ¿no? Panel físico. Uno ha elaborado un mural, se pone a pie de mural y los demás compañeros van pasando para que cada especialista con su mural explique la parte del tema que le toca, sobre todo si interesa al público, ¿no? Esto a veces lo abrimos para que entren compañeros de otras clases y sea más interactivo. Pero bueno, el juego de roles también se puede aplicar en sí mismo, consiste en desarrollar una determinada hipótesis. ¿Qué pasaría si? ¿Qué hubiera pasado si Colón no llega a América? ¿Qué aspectos de la realidad habría que descontar? Evidentemente los alumnos no tienen, como decía Brunner, la capacidad de concebir otro mundo más que el posible. Les cuesta muchísimo. Más que, perdón, el real. Les cuesta muchísimo este tipo de hipótesis. ¿Qué hubiera pasado si Franco pierde la guerra? ¿Qué hubiera pasado si? Bueno, estas hipótesis que a lo mejor no gustan demasiado a los historiadores españoles, pero en la BBC hay programas desarrollando esta misma idea, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si la República no cae y el príncipe acaba siendo presidente del Comité Olímpico Español, del COE? Bueno, pues digo, trabajamos mucho porque esto significa poner en juego con creatividad, en escenarios no previstos, es decir, aplicar a otro contexto distinto aquello que sabemos. Bueno, eso es el juego de roles que a veces, insisto, también se aplica a los debates. Por ejemplo, vosotros defendéis, te guste o no, porque te ha tocado las posiciones de Israel y vosotros las de Palestina. Y debateis, sé eficaz y pertinente asumiendo ese rol. La técnica de escenarios es un poco parecida, consiste en buscar soluciones en un determinado contexto. Yo que sé, en la Edad Media, ¿cómo se hubiera podido construir una pirámide? Aplicar a unas determinadas reglas de juego la solución de un problema. WebQuest, hemos explicado ya en qué consiste, la técnica Phillips 66, que es suficientemente conocida, pero también aplicamos procesos metacognitivos, que puede ser evaluar un trabajo que hemos hecho, un proceso de aprendizaje, y en algunas ocasiones también trabajamos con la determinación de aplicaciones. ¿Para qué más vale aquello que hemos aprendido? Aunque sea referido al tercer mundo o un aspecto concreto del tercer mundo, ¿dónde más se puede aplicar ese mismo esquema de razonamiento o de aprendizaje? Aplicamos también actividades de simulación con ese tipo de contenidos que comentaba antes de Agrega y otros repositorios. Yo que sé, por ejemplo, pues estamos estudiando la crisis del 29, pues empleamos un simulador de bolsa para que ese aprendizaje que hemos hecho, que es en general la bolsa, que puede producir, etcétera, cobre materialidad, significatividad, sea experimentado por los alumnos, etcétera. La cuarta fase en realidad casi no existe, es mínima en cuanto a extensión. Es una vez que los contenidos están producidos, en muchas ocasiones vistos por otros compañeros, normalmente el wiki, cada uno hace un artículo, pero revisa uno o dos artículos más. Bueno, pues aparte de todo esto, el profesor da el visto bueno. Esta materia que has creado ya está lista para ser estudiada, si lo queremos plantear en términos tan simplistas. Validamos esos contenidos y mediante algún sistema de alerta, normalmente trabajo con plataformas, BSCW, Moodle, WebGT o la que sea, los alumnos reciben la noticia de ese material, está ya listo o simplemente hay un trabajo nuevo ya validado, ¿no? Mediante RSS, sistemas de novedades, los alumnos reciben información sin tener que estar todo el día entrando en la plataforma. Y evaluamos, evidentemente, evaluamos desde el punto de vista de la evaluación exógena, la autoevaluación, la coevaluación. Para evaluar alumnos, pues a veces mecanizamos esa parte más, no sé, menos agradable, como es corregir test. Mediante hot potatoes, pues nos ahorramos, o me ahorro como profesor, esa labor tan poco grata, ¿no? Pero también trabajamos, como antes explicaba, con matrices de rúbrica, con checklists, listas de control. Por ejemplo, entrego listas de control de todo lo que el alumno tendría que saber el día del examen. Esto facilita, da confianza,
otorga, como decía antes, un control sobre el proceso de aprendizaje y sus variables, etc. Por supuesto, también hay controles ordinarios, ¿no? Controles de preguntas de tipo ensayo, etcétera, etcétera. Solo quería matizar que es una parte tal vez no la más relevante, tal vez marginal, pero es una parte más del trabajo, ¿no? Yo aquí aplico una cierta lógica modular, es decir, si considero que los trabajos que hacen los alumnos son equivalentes, qué sé yo, a 30 horas y el examen lo que lleva a aprender esos contenidos a 10, pues vale 3 veces más los ejercicios que el examen. O si considero que esas 10 horas de estudio, sin embargo, requieren más atención, más esfuerzo, etcétera, pues a lo mejor eso pondera 2, mientras que el examen el trabajo pondera 3. Bueno, quiero decir que están incluidos los controles, los exámenes, como una parte más del aprendizaje, ¿no? Y luego también para evaluar la unidad de aprendizaje, la unidad didáctica, hay cuestionarios, encuestas, debates, buzones de sugerencias anónimas, etcétera. Debates breves sobre un determinado aspecto del conjunto del proceso. Bueno, y para terminar, vamos a hablar algo de la evaluación de competencias. Uno de los grandes problemas, como antes decía, metodológicos que tenemos. Esto está sacado de la LOCE. Los criterios de evaluación de las áreas han de recoger criterios de evaluación de las competencias. Así que si no lo hacemos, evidentemente hay algo con lo que no estamos cumpliendo. Pero hay que reconocer que tenemos un problema de base, y es que no hay instrucciones sobre cómo se tienen que producir esos acuerdos en las juntas de evaluación, ni instrucciones, ni tampoco hay un formulario. Cada centro tiene que elaborar el suyo, y no basta con decir en competencia social y ciudadana tiene un 7. No. Carecemos entonces de procesos y herramientas ajustadas, herramientas ad hoc. ¿Cómo evaluar las competencias? Yo diría que hay como mínimo 3 propuestas. Una que es más sencilla y desde mi punto de vista incorrecta, y es hacer que de la nota de las áreas de conocimiento salga la nota, la calificación de las competencias. Cuando digo nota, en realidad no puede ser numérica, tiene que ser descriptiva, incluir propuestas de mejora, como luego diré. Pero bueno, hay centros que lo hacen así. Yo creo que no cumple siquiera con lo legislado. Es más fácil esa aplicación. Ahora me detendré un poquito más mostrando un ejemplo, pero no es correcta. Otra propuesta correcta es que el equipo docente, por consenso, llega a un acuerdo en el que define para cada una de las 8 competencias, primero subcompetencias, y dentro de estas subcompetencias, qué sé yo, si es competencia en comunicación, pues comunicación oral, exposición de trabajos, comunicación escrita, redacción de monografías, eso serían subcompetencias. Y dentro de cada una de ellas, distintos estándares, descriptores, indicadores. Por ejemplo, es capaz de, sin ayuda más que de un esquema, exponer en público un concepto teórico valiéndose de presentaciones multimedia. Bueno, eso sería un ejemplo de uno de estos estándares. El problema es que si para cada una de las subcompetencias ponemos 6, 4, 8 estándares, acabamos con un listado de no sé cuántos estándares, decenas de estándares, y es poco aplicable para cada alumno y en cada área de conocimiento evaluar tantos estándares. Por tanto, es una propuesta que es correcta, pero desde mi punto de vista demasiado laboriosa. La tercera es el modelo de portfolio, que voy a explicar posteriormente como el que a mí me parece más válido, por lo menos con el que yo trabajo. Bueno, insisto en esto, no vale una calificación numérica, hay que explicar la calificación de una manera descriptiva, hay que poner propuestas de mejora y un informe de valoración del nivel, de medidas de refuerzo, etc. Por cierto, ¿cuándo evaluar las competencias? Evidentemente no podemos pensar que las competencias se van a recuperar en 10 días, ¿no? El alumno no tenía, por ejemplo, competencia digital, pero en 10 días ya sí la tiene. A lo mejor en 10 días se sabe el nombre de los ríos de España, pero las competencias se modifican muy paulatinamente. Por tanto, tendríamos que decir que en términos de trimestre como mínimo, ¿no? Y tal vez no podemos exigir demasiado en un trimestre en cuanto a la competencia comunicativa.
Quiero decir, como trimestre podemos pretender que se haya alcanzado un determinado grado, una parte de las competencias, pero no la totalidad, sería un poco absurdo. Y por tanto es más sensato aplicar un término anual, aunque evaluemos por trimestre, pero evaluaremos algunos indicios, aspectos que nos den también una cierta medida del progreso, pero no la globalidad de la competencia, que ésta se evaluará al final y con carácter sumativo. Es, yo que sé, como si en inglés el alumno al final de curso sabe hablar muy bien. No le haré la media con el insuficiente de la primera evaluación y el bien de la segunda, ¿no? Diré, su nivel es sobresaliente, en las competencias igual. ¿Cómo recuperarlas? Por ejemplo, en septiembre, evidentemente, tendremos que pensar también en actividades que permitan su acreditación, en actividades de recuperación de las competencias, en septiembre, en el curso siguiente, etc. Desde luego no sería muy sensato que un alumno tuviese una calificación en las competencias muy negativa y el resto de las notas de área muy positivas, ¿no? Ahí es que no estamos evaluando en las áreas de conocimiento las competencias. Y también lo contrario, obviamente, que en todas las asignaturas saque notable sobresaliente y las competencias sean pobres. Entonces, ¿ese notable a qué se refiere? ¿A los ríos de España o a una asignatura que tiene que contemplar también la competencia matemática, social y ciudadana, cultural y artística, etcétera, etcétera? Bueno, esto es una forma de abordar ese primer modelo que decía que es muy deficitario. Damos un valor determinado a cada una de las áreas de conocimiento respecto a una competencia. Es como si a ciencias le otorgamos el 30% en una determinada competencia, educación física el 20%, a informática el 20%, y con la nota de esa competencia promediamos la nota de las áreas de conocimiento para, bueno, pues sacar un indicador competencial numérico. Ya digo que es poco razonable. Esto se puede hacer también teniendo en cuenta, por un lado, las horas semanales que hay, pero por otro lado, pues qué sé yo, que lengua castellana en competencia lingüística pondera 3, en competencia digital tratamiento de información 1, en cultural y artística 1, mientras que, por ejemplo, en cultural y artística la plástica 3. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa valoración, pero entended que es una manera de tratar de calibrar, teniendo en cuenta las horas y el peso específico de cada materia en cada competencia, lo que antes comentaba, cuánto aporta, pondera cada nota. Al final, a cada competencia. Al final decía es un modelo muy cómodo, ¿verdad? Tiene un 6 en castellano, pues de la nota de castellano, educación física, inglés, matemática, me sale la nota de la competencia matemática. Pero es que, claro, pensad que puede ser muy bueno en cualquier área, pero, es decir, en los conocimientos específicos de esa materia, pero no así en la competencia. Puede ser bueno, sabe mucho respecto a, no sé, formulación, pero luego no sabe analizar problemas de la vida real. Bueno, esto sería todavía dentro del primer modelo, cómo tener en cuenta si en cada una de los criterios de evaluación se está afectando a cada una de las competencias. En cierto sentido, evaluar a partir de los criterios, que sería una variación de ese primer modelo. Voy a ir un poquito rápido porque fundamentalmente ya he dicho que no es un modelo aceptable. El segundo modelo sería lo que antes anticipaba, de cada competencia, ver las dimensiones o subcompetencias y para cada una de ellas los estándares. Por ejemplo, de la competencia comunicativa, hablar, escuchar, leer y escribir, 3. Y dentro de leer, poner en práctica las habilidades necesarias para una correcta lectura expresiva, leer textos de diversa tipología, implicarse activamente en la lectura. Esos serían esos estándares. Ya digo que el problema, esos estándares luego tendrían pautas de evaluación, por ejemplo, pues la presentación de dibujos, fotografías, carteles, propaganda con la intención de que el alumno o alumna individualmente o en grupo describa, narre, explique, razone, justifique, valore la información de esas fuentes. Bueno, esas serían las pautas de evaluación de esos estándares. En definitiva, es un modelo, como decía, complejo. Al final, pues vamos a alcanzar un listado muy numeroso de
indicadores a evaluar y por tanto pues vamos a descartarlo como modelo deseable por la complejidad que presenta. El modelo de portfolio es el que propongo como un modelo más válido. Consiste en lo siguiente, es eso, un portafolio, es una carpeta donde el alumno va recogiendo sus mejores evidencias de éxito, sus mejores trabajos. Imaginemos esta situación. Yo voy a un galerista con la intención de que exponga mi obra y llevo una carpeta para convencerle, un carpesano donde le enseño una témpera, una pintura a tinta, un óleo, es decir, una muestra representativa de mis mejores trabajos, de mis, iba a decir, competencias plásticas, casi se me ha escapado la palabra. Bueno, pues eso mismo es un portfolio o un e-portfolio, porque puede tener un formato digital. Es una colección de las mejores tareas realizadas por el alumno. Es tanto así como decir, convénceme de que te tengo que poner una buena nota porque has trabajado bien, etc. Es un conjunto de objetos, es decir, un conjunto de trabajos. Pueden ser físicos o pueden ser virtuales. Puede ser una redacción o puede ser tu mejor intervención en un debate. Para eso, lógicamente, tendrás que recurrir a veces a grabar tu intervención o por lo menos a tener una bitácora en donde la cuentes, ¿no? Lógicamente, estos objetos no son infinitos ni elegidos por el alumno, sino son previamente consensuados por el profesor. El alumno, por lo menos, vamos a decir que lo sabe, y la finalidad es que acredite que el alumno es competente. Y además también pretendo que el alumno reflexione sobre cómo ha trabajado. Por tanto, podríamos decir que es una selección de los resultados de las mejores tareas hechas por el estudiante para acreditar, para documentar, para ilustrar sus progresos, sus logros, etc. Hay portfolios de trabajos, hay portfolios para aprender y portfolios para evaluar, orientados a la evaluación. Entonces, ¿cómo trabajar el portfolio? El profesor selecciona un conjunto de tareas que pueden ser de naturaleza muy variada. Incluimos ahí un examen, una exposición, un producto digital que puede ser una presentación, una pequeña película colgada en YouTube, etc. Luego, el profesor previamente analiza si esos trabajos realmente afectan a todas las competencias y subcompetencias mediante una tabla de concordancia como la que luego os enseñaré, y define los criterios de evaluación de forma inequívoca para los alumnos. Es decir, el alumno tiene que saber qué estándares de calidad tiene que tener tu web quest, tu examen, tu aportación en Twitter, etcétera, etcétera. Por ejemplo, fue original, no estaba repetida, abrió una nueva vía de reflexión, fue contestada por otros intervinientes, etcétera. Para eso pues, podemos emplear matrices, hojas de autoevaluación, checklists o otros instrumentos similares, ¿no? Los alumnos, entonces, una vez que ya está creado nuestro portfolio, analizan las tareas, planifican cuándo las van a realizar. Ya digo que puede tener una periodización trimestral o de término de curso, ¿no? En el primer trimestre tienes que tener la web quest, el no sé qué, el no sé cuál, un gráfico. Posteriormente, escogen sus mejores trabajos. Aquí estamos primando la cultura de la calidad antes que la cantidad, ¿no? Y esto es muy importante. Realizan un informe en el que explican por qué es un trabajo que ellos consideran meritorio, de gran calidad, etc. A veces me ha pasado, que el trabajo de los alumnos pues realmente no es demasiado bueno, es más bien pobre, pero sin embargo la explicación que dan alrededor del trabajo es sumamente meritoria. Por eso digo que es muy importante este informe. ¿Por qué es meritoria? Porque el alumno por lo menos sabe qué características debía haber tenido la exposición que hizo hace mes y medio. Sabe que sugirió preguntas por parte del público, fue interesante, sirvió para aclarar conceptos. En definitiva, ha realizado esa labor metacognitiva de la que llevamos un rato hablando. Posteriormente, como profesor, evalúas esos objetos con los criterios que hemos indicado nosotros mismos. También tenemos en cuenta el análisis de los alumnos, la autoevaluación, se comenta el portfolio y posteriormente revisamos el portfolio, vemos si ha habido aspectos que se nos han quedado en el tintero, si hay que mejorarles, etc. Bueno, es un proceso entonces que retroalimenta positivamente la programación. Me obliga a hacer varias web quests si es que al alumno le obligo a poner una web quest o varios Jigsaw si es que al alumno le exijo luego su mejor Jigsaw, ¿no?
hace al alumno partícipe, corresponsable de todo el proceso y, bueno, sobre todo, es muy explícito en cuanto a ver los logros, tanto por parte del alumno como por parte del profesor. Esto sería, bueno, aquí me muevo en un ejemplo muy circunstancial, muy insuficiente, pero bueno, esto sería un ejemplo de ese portfolio. La WebQuest que me sirve para la competencia básica 1, 3, 4, 6 y 7, fundamentalmente. Más que trabajarlo así, en realidad yo lo trabajo por subcompetencias, etcétera. Pero bueno, es decir, de una forma un poquito más matizada y tal vez la lista de los trabajos pedidos es un poquito más amplia. Pero bueno, es por poner algún ejemplo fácil de comprender, ¿no? El trabajo de investigación, la competencia 1, la 3, etcétera. La bitácora, el blog, el trabajo con una fuente primaria, el mapa conceptual, la presentación en público, el mural digital, la revista digital, el multimedia, el podcast, el Twitter, el examen, wiki, taller de Moodle, el debate 59 segundos, el foro, la infografía. Bueno, esto me sirve para saber, por ejemplo, si un objeto apenas sí trabaja competencias y por tanto a lo mejor hasta el descarto del portfolio, o la competencia, pongamos 5, está poco representada y entonces metodológicamente reflexiono, pongo algunos objetos que sean más específicos para la competencia 5, etc. Bueno, y en definitiva, esta es la forma de trabajo de competencias. Si necesitáis verlo en 20 minutos y de una manera un poquito más integral, es decir, con ejemplos de trabajos hechos por los alumnos, de una manera tal vez menos teórica y más dinámica, os invito a que consultéis ese vídeo que os pongo en pantalla, vimeo.com/51150306. Es un vídeo presentado en el Congreso UBATIC de la Universidad de Buenos Aires, celebrado en 2012, en donde en 20 minutos, bueno, pues explico con un grupo de trabajo concreto cómo trabajo una asignatura con la competencia, específicamente la competencia digital y las demás competencias, bueno, pues de una manera un poco más, tal vez comprensible, más concreta por lo menos. Entonces es un punto de referencia que podría completar esta reflexión.